Veamos ahora el siguiente resultado. El siguiente resultado dice lo siguiente. Dado el dividendo d mayúscula de x y el divisor d minúscula de x, los polinomios cociente q de x y residuo r de x son únicos. Entonces, este resultado nos indica que, dados el dividendo d mayúscula de x y el divisor d minúscula de x, los polinomios cociente q de x y residuo r de x son únicos. O sea, el cociente es único y el resto también es único. Veamos las clases de división. Como sabemos, existen la división exacta y la división inexacta. En la división exacta, el resto de r de x es 0. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que una división es exacta? Se va a llamar así cuando el resto o residuo sea un polinomio idénticamente nulo. Luego, en ese caso, se va a cumplir esta igualdad. El dividendo es igual al divisor por el cociente, dado que el resto es idénticamente nulo. División inexacta. En este caso, el resto r de x no es nulo. Esta división inexacta también es llamada división no exacta. Inexacta o división no exacta. Toma este nombre cuando el residuo no es idénticamente nulo, cuando el resto es diferente de 0. Por lo que se define esta igualdad. Dividendo igual a divisor por cociente más resto, dado que la división es inexacta o no exacta, en otras palabras. Ahora, como d de x es diferente de 0, se va a tener la siguiente equivalencia. D mayúscula de x entre d minúscula de x equivalente a q de x más r de x sobre d minúscula de x. Lo único que estamos haciendo es dividir a ambos miembros por d minúscula de x. Y nos va a quedar d mayúscula de x sobre d minúscula de x, q de x y d de x con d de x se simplifica, queda simplemente q de x más r de x sobre d de x. Las propiedades de los grados. Primera propiedad. La primera propiedad dice que el grado del cociente es equivalente a la diferencia del grado del dividendo y el grado del divisor. Por eso es que estamos anotando la siguiente igualdad. Grado del cociente igual a grado del dividendo menos el grado del divisor. Como por ejemplo en esta expresión. Tenemos x a la m sobre x a la n igual a x a la m menos n. Así que el grado del cociente es igual al grado del dividendo menos el grado del divisor. Segunda propiedad. El grado máximo que puede tomar el residuo será 1 menos al del divisor. 1 menos que el grado del divisor. Por eso estamos anotando esta expresión. Grado máximo del resto igual al grado del divisor menos 1. Ese es el grado máximo que puede tener el resto. El grado del divisor disminuido en 1. Si el divisor es de grado n, el residuo podrá ser grado n-1, de acuerdo al indicado hace un momento. Casos que se presentan en la división de polinomios. Los casos que se presentan en la división de polinomios son los siguientes. Primero, la división de monomios. Recordando la propiedad que acabamos de mencionar, referida al grado del cociente, pues vamos a tener lo siguiente.
que a sub 0 x a la m sobre b sub 0 x a la n es igual a sub 0 sobre b sub 0 x a la m menos n para b sub 0 diferente de 0. En este caso tenemos una división de monomios. Resulta que la división de monomios, ingenieros, siempre va a ser exacta. Segundo, la división de un polinomio entre un monomio. En este caso vamos a utilizar la siguiente propiedad, esta que está encerrada. A más b más c sobre m igual a sobre m más b sobre m más c sobre m. Es decir, ingeniero, si tenemos un polinomio, digamos a más b más c, y lo dividimos entre el monomio m que se encuentra en el denominador, pues desglosamos y utilizamos esta propiedad. El primer término del polinomio a sobre m más el siguiente término b sobre m más el siguiente término sobre m. De esa manera nosotros vamos a obtener la división de un polinomio entre un monomio. Y tercero, división de polinomios de más de un término. La división de polinomios de esta forma solo estará definida para una variable tomada como referencia, al cual se le llama variable ordenatriz. Entonces, cuando tengamos una división de polinomios de más de un término, en este caso la división de polinomios de esta forma, solo va a estar definida para una variable tomada como referencia, a la cual se le va a llamar variable ordenatriz. Veamos este teorema, este resultado, ingenieros. ¿Qué dice este teorema? Este teorema dice lo siguiente. De la identidad fundamental de la división entera, tenemos que P de X es igual a D de X por Q de X más R de X. Primero, si X es igual a 1, entonces P de 1 igual a D de 1 por Q de 1 más R de 1, en vez de poner X, estamos poniendo 1 en esta expresión. Estoy encerrando en este momento, ingenieros. Entonces, en este caso tendríamos P de 1 igual a D de 1 por Q de 1 más R de 1. Se obtiene la suma de coeficientes. Si X es igual a 0, segundo, si X es igual a 0, entonces P de 0 va a ser igual a D de 0 por Q de 0 más R de 0. En ese caso, ¿qué vamos a obtener? El término independiente. Entonces, cuando hacemos X igual a 1, obtenemos la suma de coeficientes, y cuando hacemos X igual a 0, obtenemos el término independiente. Por ejemplo, en la división ax cuarta más 2x cubo más bx cuadrado menos 10x más c entre 2x más 3, hallar el valor de a más b más c si la suma de coeficientes del cociente es menos 5 y el resto es 15. Entonces nos están indicando que en la suma, perdón, en la división ax cuarta más 2x cubo más bx cuadrado menos 10x más c entre 2x más 3, hallemos el valor de a más b más c si la suma de coeficientes del cociente es menos 5 y el resto es 15. Entonces, de la identidad, nosotros sabemos que ax cuarta más 2x cubo más bx cuadrado menos 10x más c es igual al divisor, que es 2x más 3, por el cociente q de x más el resto de la identidad de la división entera. Entonces, para x igual a 1, ¿qué es lo que vamos a tener? En vez de poner x, nosotros vamos a poner 1 en esa igualdad y vamos a obtener, fíjense, a 1 a la cuarta más 2, 1 al cubo, que sería 2, más b, 1 al cuadrado, que sería b, menos 10x, o sea, menos 10 por 1, más c. Igual a,
Para x1 en esta parte sería 2 más 3, por eso aquí tenemos 2 más 3 por q de 1, aquí está q de 1, más 15. Pero dice que la suma de coeficientes del cociente es menos 5, o sea, q de menos 1 es, perdón, q de 1 es menos 5. Entonces, reemplazamos, tendríamos aquí a más b más c igual a, tendríamos en este caso 2 más 3, 5, por menos 5, menos 25, más 15 y más 8. De donde a más b más c va a ser igual a menos 2. ¿Alguna pregunta o alguna observación, ingenieros, hasta este punto? Ya saben que si tienen alguna pregunta o alguna observación, ingenieros, ustedes me pasan la voz inmediatamente. Veamos entonces ahora los criterios para dividir polinomios. Dados dos polinomios en una variable, ingenieros, estos deben ser completos y ordenados en forma descendente. ¿Qué es lo que estamos indicando aquí, ingenieros? Que dentro de los criterios para dividir polinomios estamos indicando que dados dos polinomios en una sola variable, estos deben ser completos y ordenados en forma descendente. O sea, deben ser completos y los debemos ordenar en forma descendente o en forma decreciente. E indicamos que si faltara algún término en su lugar, se reemplazará un término con coeficiente 0 para completar el polinomio, dado que nos están indicando, en este caso, dados dos polinomios en una sola variable, pues estos deben ser completos. Entonces, si faltara algún término en su lugar, debemos poner un término con coeficiente 0. Por ejemplo, aquí nos indican 45x más 22x cubo menos 2x cuarta más 7 entre 3x cubo menos 1. Lo que vamos a hacer es, previamente, ordenar y luego agregar los ceros correspondientes. Es decir, fíjense, en este caso tendríamos menos 2x cuarta más 22x cubo, lo estamos ordenando en forma decreciente o descendente, más 0x cuadrado porque no hay un término cuadrático, más 45x más 7, sobre 3x cubo menos 1 nos indican. Entonces, en ese caso sería 3x cubo más 0x cuadrado porque no hay un término cuadrático, más 0x porque no hay un término lineal, menos 1. Entonces, cuando estemos frente a dos polinomios en una sola variable, ingenieros, estos deben ser completos y deben estar ordenados en forma descendente. Y si faltara algún término, pues en su lugar se reemplazará un término con coeficiente 0, tal como lo acabamos de ver en el ejemplo. Veamos ahora los métodos para dividir algebraicamente polinomios. Primero vamos a ver aquí el método clásico o división normal. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Lo que vamos a hacer es seguir los mismos pasos de la división de enteros. Pues así como dividimos enteros, pues de la misma manera se dividen polinomios. Por ejemplo, nos indican dividir x cubo más 2x menos 2 entre x menos 1. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de indicar, lo que tenemos que hacer es completar el polinomio. El polinomio tiene que ser completo y ordenado en forma descendente. Por eso es que escribimos esto de aquí. Fíjense, estamos poniendo x cubo más 0x cuadrado porque no hay un término cuadrático, más 2x menos 2 entre x menos 1. Y
decimos lo siguiente, más x cubo entre x, más x cubo entre x, sería más x cuadrado. Por eso ahí aparece más x cuadrado. Ahora multiplicamos este x cuadrado por el divisor, x menos 1, que sería x cuadrado por x, x cubo, pero para restar, menos. X cuadrado por menos 1, menos x cuadrado, para restar, más. Por eso aparece menos x cubo más x cuadrado. Luego, x cubo menos x cubo es 0, y 0x cuadrado más x cuadrado, x cuadrado. Más 2x, más esta expresión. Y seguimos dividiendo. Más x cuadrado ahora. Entre x sería más x. Por eso ahí aparece más x. Y más x por más x cuadrado para restar, menos. Por eso aparece ahí menos x cuadrado. Más x por menos x para restar, más x. Por eso aquí aparece más x. Y tendríamos aquí 2x más x, 3x. Y este menos 2 está aquí. Ahora, 3x entre x sería 3. Ahora multiplicamos por el divisor. Más 3 por más 3x para restar, menos 3x. Por eso ahí aparece menos 3x. Más por menos, menos 3 para restar, más. De manera que 3x menos 3x, 0, y 2 menos 3, 1. De esa manera hemos dividido los polinomios. Entonces hemos dividido estos polinomios de la misma manera que nosotros dividimos números enteros. Así se divide utilizando el método clásico o la división normal. Ahora, ingenieros, vamos a ver cómo se divide por coeficientes separados. Lo que vamos a hacer en realidad es lo siguiente. El método de coeficientes separados resulta ser un caso similar a la división normal, con la diferencia que en este caso solo se trabaja con los coeficientes. En realidad lo que vamos a hacer es trabajar solamente con los coeficientes. Este es un caso similar al de la división normal, o sea, como si estuviésemos dividiendo polinomios normalmente, con la diferencia de que en este caso solo se trabaja con los coeficientes. O sea, vamos a anotar solamente los coeficientes, previamente ordenando los polinomios. Tiene que estar completo y en forma descendente. Entonces, en este caso, sí se exige que los polinomios, tanto el dividendo como el divisor, sean completos y ordenados en forma descendente. Obligatoriamente, dado que solamente vamos a considerar los coeficientes. Y vamos a dejar de escribir la parte literaria. Por ejemplo, supongamos que nos digan dividir 4x cuarta más 2x cubo menos 6x cuadrado menos 10x entre 2x más 3. Entonces, lo que vamos a hacer es ordenar este polinomio. Este polinomio, de hecho, ya está ordenado en forma descendente. Y también tenemos que completar. Por eso es que en esta parte estamos escribiendo los coeficientes. Fíjense, 4, coeficiente de x cuarta, 2, coeficiente de x cubo, menos 6, coeficiente de x cuadrado, menos 10, coeficiente de x. Y el término independiente, 0. Como no hay término independiente, ponemos 0. Estamos completando el polinomio. Entre 2x más 3 nos indica. Entonces ponemos los coeficientes, ahí están. 2 y 3, en forma descendente también. Ahora dividimos 4 entre 2. 4 entre 2, 2. 2 por 2, 4. Para restar, menos. Por eso ahí aparece menos 4. 2 por 3, 6. Para restar, menos. Menos 6.
Observen que estamos trabajando solamente con los coeficientes, ya no con la parte literal. Y 4 menos 4, 0. Y 2 menos 6, menos 4. Y este menos 6 está aquí. Entonces, menos 4 más 6. Seguimos dividiendo ahora. Menos 4 entre 2. Sería menos 2. Por eso ahí aparece menos 2. Nuevamente multiplicamos ese menos 2 por los términos del divisor. Menos 2 por 2, menos 4. Para restar, más 4. Por eso ahí aparece más 4. Menos 2 por 3, menos 6. Para restar, más 6. Entonces nos queda 0 y 0. En ambos casos. Y ese menos 10 está aquí. Ahora, menos 10 entre 2, menos 5. Ahora, menos 5 por 2, menos 10. Para restar, más 10. Por eso aparece más 10. Menos 5 por 3, menos 15. Para restar, más 15. Menos 10 más 10, 0. Y 15 más 0, 15. Sobra 15. Ahora, dado que el cociente y el residuo son también polinomios completos y ordenados de forma descendente. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que q de x es igual, en este caso, nos fijamos en los coeficientes de q de x. El primero, empezando por la derecha, es el término independiente, el siguiente es término lineal y el siguiente es un término cuadrático, de manera tal que q de x resulta ser igual a 2x cuadrado menos 2x menos 5 y el resto r de x resulta ser 15. Entonces nos damos cuenta que la única diferencia entre la división normal y la división por coeficientes separados es que simplemente dejamos de escribir la parte literal y escribimos los coeficientes y llevamos de esa manera o llevamos a cabo de esa manera la división. Ese es el método de coeficientes separados. Veamos ahora, ingenieros, el método de Horner. Un tercer método. Ya vimos el método de división normal, el método de coeficientes separados, y veamos ahora el método de Horner. Este es un caso sintetizado de coeficientes separados. ¿Qué es lo que estamos indicando aquí, ingenieros? Estamos indicando que el método de Horner es un método sintetizado, o sea, resumido de los coeficientes separados, abreviado de coeficientes separados, y exige las mismas condiciones. ¿Qué condiciones? Que el polinomio debe estar ordenado en forma descendente y debe estar completo. Por ejemplo, ingenieros, nos dicen dividir 4x cuarta más 2x cubo menos 6x cuadrado menos 10x entre 2x más 3. En un método esquematizado. Ese método esquematizado precisamente va a ser el método de Horner. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, ingenieros? Fíjense que aquí, en esta parte, que estoy encerrando en rojo, ahí escribimos los coeficientes del dividendo. 4, 2, menos 6, menos 10 y 0, porque no hay término independiente, por eso ponemos 0. Y el polinomio está ordenado en forma descendente. Y los términos del divisor, el primero lo anotamos aquí, fíjense, este 2, ese 2, es este 2, y a los siguientes términos del divisor les cambiamos de signo. Por ejemplo, aquí aparece más 3, pero nosotros estamos poniendo aquí menos 3. Es lo que hacemos. Entonces, en la primera fila escribimos los coeficientes del dividendo, que son 4, 2, menos 6, menos 10 y 0.
y a la izquierda y hacia abajo escribimos primero el término del divisor con su propio signo, que es 2, y a los siguientes términos le cambiamos de signo, que en este caso sería menos 3. Una vez hecho eso, ingenieros, dividimos 4, fíjense, entre 2, entre el primer término del divisor. 4 entre 2 igual a 2. Ese 2 está aquí. Multiplicamos 2 por menos 3, por este menos 3. 2 por menos 3, menos 6. Y luego lo sumamos, por eso estamos poniendo aquí más, y luego sumamos esa columna. 2 menos 6, menos 4. Un segundito, ingeniero, disculpe. Bien, ingenieros, continuemos. Decíamos que en la primera fila que aparece, ponemos los coeficientes del dividendo, ordenados en forma descendente. ¿Cuáles son? 4, 2, menos 6, menos 10 y 0. 0 ponemos porque estamos completando. Tiene que estar ordenado en forma descendente y tiene que estar completo. Luego escribimos los coeficientes a la izquierda y hacia abajo escribimos los coeficientes del divisor. El primero con su propio signo, que está aquí, que es 2. Y a los demás les cambiamos de signo. Por eso aquí aparece menos 3. Luego habíamos indicado que lo que hacemos es dividir este primer coeficiente del dividendo entre el primer coeficiente del divisor, que es 2. 4 entre 2, 2. Ese 2 está aquí. Y multiplicamos 2 por menos 3, menos 6. Ese menos 6 lo colocamos aquí y luego lo sumamos. Por eso estamos poniendo aquí más. Sumamos esa columna. Y sería 2 menos 6 menos 4. Tenemos ahora menos 4. Menos 4 entre 2. Entre el que estamos dividiendo. Entre 2 sería igual a menos 2. Aquí está el menos 2. Y menos 2 por menos 3, más 6. Y luego lo sumamos igual que antes. Menos 6 más 6, 0. Y luego nuevamente 0. Entre el que estamos dividiendo, entre 2, 0. 0 por menos 3, 0. Y luego sumamos nuevamente. Menos 10 más 0, menos 10. Y luego nuevamente, menos 10 entre el que estamos dividiendo, entre 2, menos 5. Y menos 5 por menos 3, 15. Una vez que hemos llegado a 15, trazamos esa recta vertical para separar el residuo. Y sumamos 0 más 15, 15. De manera tal que aquí nosotros tenemos el cociente. Esos son los coeficientes del cociente. Como están ordenados, entonces menos 5 es el término independiente, 0 lineal, menos 2 cuadrático y 2 cúbico. Por eso Q de X es 2X cubo menos 2X cuadrado menos 5. Y el resto R de X es igual a 15. De esa manera dividimos nosotros utilizando el método de Horner. ¿Alguna pregunta o alguna observación, ingenieros, hasta este punto? Veamos otro ejemplo del método de Horner, ingenieros. Aquí ahora nos dicen en este siguiente ejemplo, dividir 2x quinta menos x cuarta más 3x cuadrado más 5 entre 3x cubo más 2x cuadrado menos 1. ¿Qué habíamos indicado, ingenieros?
que los coeficientes del dividendo los vamos a escribir en la primera fila. Eso están aquí. Ordenados, en forma descendente y completos. Aparece, por ejemplo, el primero es 12, el siguiente es menos 1, como no hay término cúbico, por eso aparece 0, no hay término cúbico, el coeficiente de x cuadrado es 3, no hay término lineal, por eso ponemos 0, y el término independiente es 5. Ya pusimos ahí los términos del dividendo, los coeficientes del dividendo. Ahora los coeficientes del divisor. Este 3, como habíamos indicado en el ejemplo anterior, es este 3 que aparece aquí. El mismo. Y habíamos indicado que a los demás coeficientes se les cambia de signo. Sería entonces, como le vamos a cambiar de signo, aquí sería entonces menos 2 más 1. Y precisamente aquí está menos 2, 0, porque no hay término lineal, y 1. Cambiándoles de signo. Fíjense, aquí es más 2, 0 y menos 1. Entonces sería menos 2, 0 y 1. Por eso aquí aparece menos 2, 0 y 1. O sea, estamos completando. Siempre hay que completar. El polinomio tiene que estar completo, pero como no hay un término lineal en el divisor, le ponemos 0. Por eso aparece este 0 de aquí. Y les hemos cambiado de signos a todos, excepto al primero. Fíjense, por eso aparece menos 2 y más 1 en el lado izquierdo de ese esquema. Luego, igual que antes, ingenieros, dividimos 12 entre 3. 2 entre 3, 4. Aquí está el 4. Ahí se pone el 4. Y se multiplica este 4 por los términos del divisor a los cuales les hemos cambiado de signo. Sería 4 por menos 2, menos 8, que está aquí. 4 por 0, 0. 4 por 1, 4. Luego, ¿qué hacemos? Tal como estamos indicando aquí, sumamos esa columna. Y menos 1, menos 8 es menos 9. Menos 9 entre el primer coeficiente del divisor, 3 entre el que estamos dividiendo, 9 entre 3 sería menos 3. Aquí está menos 3. Nuevamente multiplicamos menos 3 por los coeficientes a los que les hemos cambiado de signo. Menos 3 por menos 2 sería 6. Ahí está el 6. Menos 3 por 0, 0. Menos 3 por menos 2. Aquí habíamos indicado menos 9 entre 3, menos 3. 3 por menos 2, 6, menos 3 por 0, 3, y menos 3 por 1, menos 3. Aquí está el menos 3. Y luego, nuevamente, sumamos esta columna, 0 más 0 más 6, 6, y nuevamente, 6 entre el que estamos dividiendo, entre 3, 2. 2 por menos 2, menos 4. 2 por 0, 0. 2 por 1, 2. Nuevamente sumamos la columna. Ahí tendríamos, al sumar esta columna donde está el signo más, en rojo, 3 más 4, 7 menos 4, 3. Pero una vez que hemos llegado aquí, se traza esta columna, esta recta, para separar los coeficientes del resto. Y ahí sumamos. 3 más 4, 7. 7 menos 4, 3. Así aparece este 3. De la misma manera, aquí, 0 menos 3, menos 3. Está menos 3. Y en la siguiente igual. 5 más 2, 7. Y aquí aparece 7. De esa manera nosotros dividimos utilizando el esquema de Horner o el método de Horner. Como todos los polinomios están ordenados, estos de aquí son los coeficientes del cociente y estos de aquí son los coeficientes del resto.
Como están ordenados, este es el término independiente, lineal, cuadrático. Así que Q de X es 4x cuadrado menos 3x más 2, y de la misma manera en el resto, este es el término independiente, lineal, cuadrático. Así que R de X es 3x cuadrado menos 3x más 3. ¿Alguna pregunta o alguna observación, ingenieros? Entonces, de esa manera nosotros utilizamos el método de Horner. El método de división utilizando el método de Horner. ¿Alguna pregunta o alguna observación, ingenieros? Hasta aquí. ¿Todo bien? Entonces vamos a ver ahora el método de Ruffini. En el método de Ruffini este método se considera como un caso particular del método de Horner. O sea que el método de Ruffini, ingenieros, estamos indicando que es un caso particular del método de Horner. Y lo vamos a utilizar cuando el divisor sea de primer grado o sea transformable a esa forma. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo respecto al método de Ruffini, ingenieros? Estamos diciendo que este es un caso particular del método de Horner y que lo vamos a utilizar cuando el divisor sea de primer grado o transformable a esa forma. Por ejemplo, en este caso nos dicen dividir, fíjense, el polinomio 3x quinta menos 10x cuadrado más 12x menos x cubo más 15 sobre x menos 3. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ingenieros. Igualamos el divisor a 0 y de ahí despejamos x igual a 3. Ese valor de x igual a 3 lo ponemos en este esquema que tienen ustedes aquí, que estoy encerrando un poco. En ese esquema hacemos esa especie de tablita, ahí ponemos ese valor de x igual a 3, y aquí en esta fila que estoy subrayando, ahí anotamos los coeficientes del polinomio. Fíjense, aquí aparece 3, el término de x quinta. Como no hay un término cuártico, ponemos 0. El término en x cubo es menos 1, aquí está, fíjense. El coeficiente de x cubo es menos 1, por eso le aparece menos 1. El coeficiente del término cuadrático es menos 10. El coeficiente del término lineal es 12. Y el término pendiente es 15. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Siempre estamos ordenando los polinomios, ingenieros, de forma descendente y estamos completando. Y si es que nos faltara algún término en alguna potencia, simplemente ponemos 0 en su lugar, como lo estamos haciendo en este caso. Luego de eso, ¿qué hacemos? Fíjense, claramente estamos indicando aquí con una flecha, indicando que ese 3 que está ahí, lo copiamos aquí. Este 3 que está aquí, lo copiamos aquí. 3. Y este 3 multiplicamos por este 3 que está aquí. 3 por 3, 9. Sumamos. 0 más 9, 9. 9 por 3, 27. Sumamos en esa columna. 27 menos 1, 26. 26 por 3, 78. Menos 10, 68. Por 3, 204. Sumamos en esta columna. 204 más 12, 216. 216 por 3, 648. 648 más 15, sumamos en esa columna, 663. Y lo separamos. Esa parte última, en la última columna, nos va a dar el resto. De manera tal, igual que antes, como los polinomios están ordenados, este es el término independiente, lineal, cuadrático, cúbico y término de cuarto grado. De tal manera que Q de X resulta ser, tal como estamos indicando, 3x cuarta más 9x cubo más 26x cuadrado más 68x más 217. Y el resto es esta partecita.
Por eso estamos indicando aquí el resto de x es igual a 663. ¿Alguna pregunta o alguna observación hasta este punto, ingenieros? Pero de esa manera nosotros dividimos utilizando el método de Ruffin. Es un caso particular, como habíamos indicado, del método de Hooke. Veamos este siguiente ejemplo, ingeniero. Vamos que nos digan dividir 2x a la 18 menos 14x séptima más 2x a la 21 menos 5 entre x séptima menos 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso, ingeniero? Lo que vamos a hacer es un cambio de variable. Hacemos un cambio de variable y vamos a llamar a x séptima y. En vez de poner x séptima, nosotros vamos a poner y. Ese es el cambio de variable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener aquí 2x séptima a la cuarta, o sea, 2y cuarta, menos 14x séptima, pero x séptima es y, más 2x séptima al cubo, o sea, 2y al cubo, menos 5. Sobre y menos 3, porque a x séptima le estamos llamando y. Entonces, tenemos ahora este cociente. 2y séptima menos 14y más 2y cubo menos 5 sobre y menos 3. Ahora, utilizando el esquema que hemos indicado, y menos 3 es igual a 0, entonces y igual a 3. Le ponemos aquí y igual a 3. Y escribimos los coeficientes del polinomio en esta fila. El coeficiente de y cuarto es 2, el coeficiente de y cubo es 2, el coeficiente de y cuadrado como no hay es 0, el coeficiente de y es menos 14 y el término independiente es menos 5. Ahora, como habíamos indicado, aquí en el esquema, este 2 de aquí, fíjense, estamos copiando 2. Lo multiplicamos por y igual a 2 por 3, 6. Aquí es el 6. Y sumamos en esta columna. Pues por eso estamos poniendo más. 2 más 6, 8. Lo ponemos aquí 8. Lo multiplicamos por 3. Por este 3 que está acá a la izquierda. 8 por 3, 24. Ponemos ahí 24. Sumamos en esta columna. 24 más 0, 24. Lo ponemos aquí. Multiplicamos por, estamos multiplicando por 3. 24 por 3, 72. Sumamos en esta columna. 72 menos 14, 58. 58 por 3, 174. Sumamos en esa columna, que estoy señalando con el cursor. 174 menos 5, 169. El último siempre es el resto. Así funciona el método de Ruffin. En ese caso, finalmente escribimos cociente, que es el término independiente, lineal, cuadrático, cúbico. Así que el cociente Q de y es 2y cubo más 8y al cuadrado, 24y más 58. Como habíamos hecho el cambio de variable y igual a x séptima, vamos a tener que Q de x es igual a, en vez de poner y, vamos a poner x séptima, que ella sería 0x a la 21 más 8x a la 14 más 24x séptima más 58. Y el resto de x es esta parte que estamos indicando. 169. ¿Alguna pregunta o alguna observación, ingenieros?
Ahora, ¿qué sucede cuando el coeficiente del término del divisor es diferente de 1? Vamos a ver un ejemplo en ingenieros. Ese caso. Aquí estamos poniendo como una observación. Estamos diciendo qué pasa cuando A es diferente de 1. Este A que aparece acá. ¿Qué pasa cuando es diferente de 1? Ya que en los ejemplos anteriores hemos visto que A era siempre 1. ¿Y qué pasa si es diferente de 1? Entonces vamos a tener esta división a sub 0x a la n más a sub 1x a la n menos 1 más a sub 2x a la n menos 2 más sucesivos más a sub n entre ax más b. Nosotros recordamos la identidad fundamental que d de x es igual al divisor, que en este caso es x más b, por el cociente q de x más r de x. Y lo dividimos por a. Este paréntesis lo vamos a dividir por a. Al dividirlo por a vamos a obtener esta expresión. X más b sobre a, ¿verdad? Y dividirlo entre a. X entre a, x más b entre a, b sobre a por eso. ¿Sí? Como estamos viendo, para que sea una novela, queremos multiplicar el cociente por a. Por eso el cociente lo estamos multiplicando por a. Aquí aparece a. Y más r de x. Esto es lo que observamos. Aquí observamos que el cociente queda multiplicado por a. Entonces, cuando a es diferente de 1, o sea, cuando el coeficiente divisor que es a es diferente de 1, entonces en este caso hacemos esto que estamos haciendo. Y dividimos por a, y en ese caso nos damos cuenta que el cociente va a quedar multiplicado por a. Por ejemplo, nos dicen que en este caso nos dicen dividir 27x cuarta menos 6x cuadrado más 6x más 15 entre 3x menos 1. Y nos damos cuenta que este es 3 ahora. Es diferente de 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es que escribimos, como habíamos indicado, en forma descendente de manera completa, los coeficientes del dividendo serían 27, 0, ahí está, 17, 0, en la primera fila, 17, 0, menos 6, 1 y 15. Ahí está, 27, 0, menos 6, 1 y 15. Y en este caso, en el divisor, como tenemos que es x menos 1, x menos 1 igual a 0, x igual a 1 tercio. X igual a 1 tercio, lo ponemos, ya sabemos, lado izquierdo. Aquí. Y este 27, ya sabemos, estamos utilizando el método de infinito. El 27 lo copiamos aquí abajo. 27. Multiplicamos 27 por un tercio. Ya sería 27 entre 3, 9. Ponemos el 9 aquí. Y sumamos en esta columna. La suma de esa columna nos va a dar 9. Lo multiplicamos por un tercio. 9 por un tercio sería 9 de 3, 3. 3 está aquí. Lo sumamos en esta columna. 3 menos 6, menos 6 más 3, menos 3. Por eso aquí aparece menos 3. Lo multiplicamos por un tercio, menos 1. Ahí aparece el menos 1. Sumamos en esta columna. 1 menos 1, 0. 0 por un tercio, 0. Y separamos. El resto, dice más 0 y 15. Entonces, en este caso, tenemos los términos independientes. En este caso, como nos dimos cuenta que el cociente queda multiplicado por 3, como el cociente queda multiplicado por 3, lo dividimos por 3, por eso acá decimos entre 3. Los coeficientes del cociente, ahora lo dividimos por 3, ¿por qué? Porque el cociente ha quedado multiplicado por 3. Como el cociente ha quedado multiplicado por 3, lo dividimos por 3. Entonces, 27 entre 3, aquí aparece 9.
9 de 3, aquí aparece 3. Menos 3 de 3, menos 1. 0 de 3, 0. Entonces, el cociente Q de X va a ser independiente, lineal, cuadrático y cúbico. 9x cubo más 3x cuadrado menos x más 0. Y el R de X es igual a 15. Este es el resto. De esa manera, dividimos utilizando la regla de Ruffini o el método de Ruffini. ¿Tienen alguna pregunta o alguna observación, ingenieros? Entonces veamos ahora el teorema del resto, ingenieros. El teorema del resto se utiliza para hallar el resto precisamente en una división de polinomios sin la necesidad de efectuar la división, es decir, de una manera directa. Para eso se utiliza el teorema del resto, ingenieros, para hallar el resto de una división de polinomios sin la necesidad de efectuar la división de polinomios, es decir, de una manera directa. Para eso se utiliza el teorema del resto. Veamos el teorema, ingenieros. Ese es el teorema. El teorema dice lo siguiente. En toda división de la forma f de x entre ax más b, el resto se halla mediante el valor numérico del polinomio f de x cuando x toma el valor del b sobre a. Entonces, ¿qué se dice este teorema de los redes ingenieros? Dice que toda división de la forma p de x entre ax más b, siempre que tengamos una división de un polinomio f de x entre un divisor de la forma ax más b, el resto lo vamos a hallar mediante el valor numérico del polinomio f de x cuando x es igual a menos b sobre a. Eso dice el teorema del resto, ingenieros. Vamos a ver cómo esto es, así como es que esto es, si es cierto. Fíjense, recordando la identidad fundamental de la división, será posible expresar de la siguiente manera. Dividiendo igual al divisor, en este caso el divisor está en x más b, por el cociente de q de x más el resto r. Ese r es el resto progresivo, constante en este caso, ya que el divisor es de la forma ax más b. Entonces vamos a evaluar el polinomio ahora en x igual a menos b sobre a. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Ponemos aquí b de menos b sobre a. En vez de tener x, vamos a tener menos b sobre a. Y aquí en vez de tener x, estamos poniendo menos b sobre a. Más b, q de menos b sobre a, más el resto. Y en esta parte, nos damos cuenta, ingenieros, esta A con esta A se simplifican. Nos va a quedar menos B. Pero menos B más B es 0. Por cualquier que es 0, nos va a quedar R. De manera tal que el resto es B de menos B sobre A. En otras palabras, este teorema nos está diciendo lo siguiente, ingenieros. Cuando tengamos la división del polinomio de x entre un divisor de la forma ax más b, lo que hacemos es igualar a 0 a x más b. De ahí despejamos x y x va a ser igual a menos b sobre a. En vez de poner x en el dividendo ponemos b sobre a. Y así vamos a obtener el resto.
residuo de esa división. No se nos olviden, ingenieros, siempre que tengamos en el numerador un polinomio de x cualquiera y el divisor sea de la forma ax más b, entonces nosotros debemos hallar y utilizar el teorema del resto. A partir de x más b igual a 0, despejemos x para ser igual a b sobre a. Ese valor de x lo ponemos en el dividendo. De esa manera nosotros encontramos el resto de la división, sin la necesidad de efectuar la división. Eso es lo que nos está indicando este teorema del resto. ¿Alguna pregunta o alguna observación? Que llamaremos el resto de ingenieros. Por ejemplo, ingenieros, veamos este. Dice, haga el resto en esta división. 4x cubo menos 5x cuadrado más 3x menos 1 entre x más 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso, ingenieros? Pues vamos a utilizar el teorema de resto. Primero habíamos indicado que igualamos a hacer el divisor. De ahí despejamos el valor de x, igual a menos 2. Y luego sustituimos este valor de x igual a menos 2 en el dividendo, con lo cual vamos a encontrar el resto. Es decir, el resto debe ser igual a 4 en el dividendo. Es esta parte, ahí, en vez de tener x, vamos a tener menos 2. ¿Qué sería? 4 por menos 2 al cubo, menos 5 por menos 2 al cuadrado, más 3 por menos 2, menos 1. Eso sería igual a 4 por 2 al cubo menos 8, menos 5 por menos 2 al cuadrado 4, más 3 por menos 2 menos 6 menos 1, y el resto sería igual a menos 4 por menos 8 menos 2, menos 5 por 4 20, menos 6 menos 1, que sería igual a menos 5. De esa manera se utiliza el teorema del resto. Entonces, simplemente, el resto de la forma el divisor que de la forma a más b, lo igualamos a c. Y de ahí despejamos el valor de x. Ese valor de x lo desplazamos en el numerador, en el polinomio. Y es donde va a dar el resto y la división, sin la necesidad de fractuar. Eso dice el teorema del resto, y eso lo hemos hecho en este ejemplo número 1. Veamos el siguiente ejemplo. Ingeniero, ahora me dice hallar el resto en esta división. Veintisiete cuadrado menos 6x cuadrado más x más 15. ¿Qué es lo que hacemos? Ingenieros. Primero, igualamos a 0 el divisor. Es decir, x menos 1 igual a 0. De ahí despejamos el valor de x, que es igual a 1. Eso lo sustituimos en el dividendo. Así nos va a dar el resto. El resto es igual a 27 por 1 tercio a la cuarta, 6 por 1 tercio al cuadrado, más un tercio, más 15. Al simplificar, nos va a dar 27 por 1 sobre 81, menos 26 por noveno, más un tercio, más 15. Al simplificar esa expresión, vamos a obtener el resto igual a 1 tercio, menos 3 tercios, más un tercio, más 15. Y tenemos 3 tercios, más 3 tercios, 3 tercios, 2 tercios, 0, y el resto nos va a dar 15. Entonces, cuando tengamos que dividir ingeniero el polinomio de x y el divisor de la forma a x más b, simplemente a el divisor de x más b lo vamos a hacer 0 y ahí despejamos el valor de x. Ese valor de x lo lanzamos en el numerador, el dividendo. Así obtenemos el resto seguido de la división. Pero eso es lo que se dice el teorema del resto.
En el siguiente ejemplo, nos dicen hallar el resto en esta expresión. X cubo por X más 1 cubo menos 5X más 3 sobre X más 1 menos 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Lo que vamos a hacer en este caso es hacer una ampliación del teorema del resto. Vamos a hacer más amplio el teorema del resto. Vamos a hacer que sea aplicable a este caso. Primero, el divisor, que es este, X por X más menos 4, igual a 0. Dijimos que la vamos a hacer. En este caso tendríamos X cuadrado más X igual a 4. Estamos multiplicando X por X más 1, sería X cuadrado más X, y menos 4 lo estamos avanzando hacia el mismo. De manera que tenemos X cuadrado más X igual a 4. Ahora, segundo, sustituyendo en el dividendo. El dividendo de X. El dividendo de X es X por X más 1 al cubo, fíjense. X cubo por X más 1 cubo, menos 5X más 3. Entonces vamos a tener que el resto de X, en vez de poner X por X más 1, vamos a poner ahora nosotros 4. En vez de poner X cuadrado más X ahora 4, en vez de poner X por X más 1, vamos a poner 4. Entonces aquí nos quedaría 4 cubo menos 5X más 3. Y eso sería menos 5X más 67. Y aquí hay 4 cubo que es 3, y este es 67. 4 cubos, 4 X, 4 es 3, 67. Entonces, de esta manera, hemos creado, digamos así, el teorema del resto. ¿Alguna pregunta o alguna observación hasta aquí, ingenieros? Veamos ahora el siguiente ejemplo, ingenieros. Dice hallar el resto en esta división. 2x más 1, 2x más 3, 2x más 2 al cuadrado, más X menos 5 sobre 2, o 2X cuadrado más 4X menos 2. ¿Qué hacemos en este caso? Primero ya sabemos 2X cuadrado más 4X menos 5 igual a 0. Y ahí nos damos cuenta que tenemos, al multiplicar por 2, tendríamos 4 cuadrado más 8X igual a 1. Si menos 1 lo pasamos al segundo miembro, y tendríamos 4 cuadrado más 8X es igual a 1. Segundo, en el dividendo de X, que es toda esta expresión, 2X más 1, 2X más 3, 2X más 2 al cuadrado, más X menos 5, vamos a hacer lo siguiente, multiplicar estos dos. Entonces, por 2X más 1, 2X más 3, nosotros vamos a obtener esta expresión. 4X al cuadrado, 8X más 3. Por esta expresión. 2X más 2 al cuadrado sería el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, más 8X por el segundo, y nos da esta expresión. Más X menos 5, lo estamos viendo aquí. Ahora, habíamos indicado que 4X cuadrado más 8X es igual a 1. Y esa expresión aparece aquí. 4X cuadrado más 8X. Y aquí también 4X cuadrado más 8X. Y eso vale 1. Entonces el resto de X va a ser 1
más que se puede poner 4 más 8, pues ponemos menos 1. Por eso quiero que hacer más 3. En vez de poner 4 más 8, nos ponemos 1, por eso que son más 4. Y más x menos 5. De manera tal que puedes que es 1 más 3 a 4. Aquí somos 4, 5, 4, 20, 5, 15. Y el resto podría ser x más 15. El resto de la ¿Alguna pregunta o no sé, compañeros? Hasta este punto. Entonces, si tenemos hasta este punto visto los métodos de solución, hemos visto el método normal, hemos visto el método de excepciones separados, que es prácticamente el método normal por las variantes escribiendo suficientes. Y la parte lateral, luego vimos el método Horner. En realidad, el método Horner lo habíamos explicado, ese es el método de coeficientes separados, pero sintetizado. Resumido, digamos así, con ciertos arreglos. Y también habíamos visto el método de producción finita, que viene a ser el caso particular del método de También acabamos de ver hace un momento el teorema del resto. Ahora en Ingeniería de Ingenieros vamos a hablar de divisibilidad de polinomios. Sean f de x y g de x dos polinomios regrados no nulos, con coeficientes reales o complejos. Si el resto de la división de f de x en f de x es evidentemente nulo, entonces f de x se llama divisor de f de x. Lo que estamos indicando en las ejemplos es que ingenieros, por favor, sean unos 5 minutos, ingenieros, por favor, tengo que averiguar un argumento inteligente. Si para por favor, unos 5 minutos, ingenieros, por favor. Igualmente, volvemos a retomar las clases. Ingenieros, por favor, por favor.
Bien, ingenieros, vamos a continuación. Y decíamos, vamos a hablar ahora de la dificultad de los polinomios. Habíamos hablado ya que nos ocupamos de los métodos de división, entonces habíamos visto el método de la división normal, luego el método de coeficientes ahorrados, que es prácticamente el método de división normal, solamente esta vez que cambiamos la parte literaria y no son los coeficientes, y luego vemos el método de Horner. En el método de Horner es prácticamente el método de coeficientes, pero simplificado, resumido en el esquema de Horner, y también vimos el método de Ruffini, y esta vez hemos dado caso para el método de Horner. Y ahora vamos a ocuparnos de la divisibilidad de polinomios. Decíamos, ingenieros, que se añade si dos polinomios nulos con coeficientes reales complejos, si el resto de la relación de x entre g de x es evidentemente nulo, entonces g de x se llama divisor de x. Entonces, no está difícil llegar al resultado, porque vamos a utilizar dos polinomios nulos y con coeficientes reales o complejos. Si el resto de la relación de x es cero, evidentemente nulo, entonces g de x va a llamarse divisor de x, de la misma manera en el caso de números enteros. Veamos ahora esta decisión. Dados los dos polinomios f de x y g de x de grados no nulos, se dice que f de x es divisible por g de x si existe un único polinomio h de x, tal que especifique la realidad de división. Es decir, que esto es consenso. Diremos que f de x es divisible por g de x si solamente si existe este único h de x que f de x sea equivalente a g de x por h de x. Teorema del factor. ¿Qué dice el teorema del factor? Este teorema del factor dice lo siguiente. Dice, un polinomio de x de grado no nulo se anula para x igual a alfa si solamente x es divisible por x menos alfa. Luego, x menos alfa es un factor de p de x. ¿Qué es lo que nos está indicando? ¿Qué es lo que nos está diciendo el teorema? Y que nos está diciendo que un polinomio de x de grado no nulo se va a anular para x igual a alfa si solamente p de x es divisible por x menos alfa. Luego x menos alfa va a ser un factor de p de x. Entonces no nos olvidemos, ingenieros, que un polinomio de x de grado no se va a anular para x nula para x igual a alfa si solamente p de x es divisible por x menos alfa. Luego x menos alfa es un factor de p de x. Teorema de divisibilidad. Veamos aquí algunos resultados sobre divisibilidad. El primero indica que si f de x es divisible por g de x y g de x es divisible por h de x, entonces f de x es divisible por h de x. Por tangibilidad, pues ya que estamos indicando que si f de x es divisible por g de x y g de x es divisible por h de x, entonces f de x es divisible por h de x. Segundo resultado, si f de x y g de x son divisibles por h de x, la suma y la diferencia entre f de x y g de x es divisible por h de x. Es lo que estamos indicando en este teorema. Es que si f de x y g de x son divisibles por h de x,
La suma y la diferencia de f de x y de x también va a ser divisible por h de x. Eso quiere decir que si f de x es divisible por h de x, f de x más g de x es divisible por h de x. f de x más g de x también es divisible por h de x. Eso quiere decir este resultado. El teorema de Mann, ¿qué dice? Dice que si f de x es divisible por g de x, el producto de f de x por cualquier otro polinomio módulo h de x es también divisible por g de x. ¿Qué nos está diciendo el resultado, ingenieros? Un segundo. Ingeniero, ¿se me escucha por favor? Ahora puede confirmarme si se me escucha. Se escucha, profesor. Ingeniero, sé que en este momento somos 26. Por hoy, ingeniero, vamos a dejar ahí. Y continuaremos el día a día, ingeniero, por favor. Tengo que enviar una documentación que no sé qué ha pasado, si se me ha podido llegar. Por favor, ingeniero, nos estaríamos viendo la próxima clase. ¿Ya? Disculpen, ingeniero, muchas gracias. Ingeniero, ya nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense.